Ya, muy bien, jóvenes, sean bienvenidos todos. Esta es la clase número 6 del curso de historia del CEPREUNI. Vamos a ver hoy día la segunda parte del curso, que trata básicamente la segunda parte del tema de civilizaciones andinas. Ya, hace 2 semanas, vimos el capítulo que trataba la primera parte, ¿no? Hoy día vamos a ver la segunda parte, entonces vamos a ver otro tipo de pueblos propios del periodo prehispánico del Perú. En ese sentido, entonces vamos a proyectar nuestro PPT. ¿Se observa el PPT? ¿Me confirman, por favor, por audio? ¿Se observa el PPT? Chicos, ¿me confirman por audio, por favor? Se ve, profe. Ah, ya, muchas gracias, muchas gracias. Ya, entonces, ¿qué entiende esto? En la primera parte analizamos el periodo formativo, analizamos dentro de ello a Chavín y Paracas, analizamos también el intermedio temprano y dentro de ello a dos pueblos importantes, ¿no? Mochica y Nazca. Hoy día vamos a analizar a otro grupo de pueblos que fueron importantes y que generaron importantes aspectos en el desarrollo prehispánico peruano. Como primer punto nos referimos al Horizonte Medio, algo que debemos entender. A ver, chicos, pregunta, la, los orígenes de la civilización andina, de las primeras civilizaciones andinas, ¿surgen en la costa, sierra o selva? A ver, chicos, las primeras civilizaciones andinas, ¿surgen en la costa, sierra o selva? ¿Qué En pasó? la sierra, No, ya. Acuérdense, Caral, Bandurria. Estas civilizaciones hoy día sabemos que surgen en la costa y que lentamente desde la costa se van a trasladar hasta la sierra. Mejor dicho, que muchos de los primeros grandes avances como civilización van de la costa a la sierra. En el Horizonte Medio se va a producir algo diferente. Se va a producir una expansión cultural desde la sierra. Eso es lo que caracteriza. Una serie de pueblos de las zonas altoandinas van a empezar a expandir su cultura desde la sierra hacia diversas partes del Perú. Y ahí destacan estos dos pueblos, ¿no? Tiahuanaco y Huari. A ver, el caso de Tiahuanaco dice, Tiahuanaco desarrolla el culto al dios de los báculos, que lo puedes ver acá en la portada, en la parte superior de la portada del sol. Acuérdate que este dios de los báculos ya no es algo nuevo, ya lo hemos visto en Chavinja, con sus colmillos, entre otros. Este dios de los báculos también es conocido como dios llorón o dios lloroso, ¿ya? Ahora vamos a ver por qué. Tiahuanaco es un pueblo que se desarrolló acá, en la meseta del Collao, en la meseta del Collao. Esta meseta tiene algo muy particular, jóvenes, que las mesetas en el Perú se encuentran por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? La ciudad capital de los Tiahuanaco fue la ciudad de Tiahuanaco, que en Aymara se pronuncia como Taipicala. Y justamente los asentamientos Tiahuanaco están para el sector boliviano. ¿Se observa? ¿Se sí. observa? Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, ahí hay un detalle muy importante al momento de entender estos pueblos, puesto que a ver, ¿cómo entendemos esta zona de la meseta del Collao? Debemos entender que a 4.000 metros en la mañana hace un frío en la mañana, perdón, en el día, hace un calor sumamente intenso, muy intenso. Y en las noches, por el contrario, el frío puede descender a temperaturas muy, muy bajas. Por lo tanto, un detalle peculiar es que a 4.000 metros las condiciones de vida son bastante diferentes a las que vivimos en sectores de la costa, por ejemplo. ¿Se comprende lo dicho? Sí.
¿ya? En ese sentido, entonces, hay una diferencia bastante peculiar. O sea, a 4.000 metros no crecen los productos típicos con los que comemos. Eh, Arroz, azúcar, frutas, maíz, no crecen en esta parte. Lo único que sí crece son pastos naturales que comen los camélidos. Y otro detalle que crece ahí es, mira, de las 200 variedades de papa que existen, solamente crece una variedad, que es la papa negra, que es una papa muy resistente pero de sabor amargo. Entonces, fíjate lo difícil que es vivir en este lugar. Y a pesar de ello, ya las comunidades lograron adaptarse a este lugar y lograron generar asentamientos permanentes. Como profe, principalmente por un factor, que es el consumo de camélidos, el consumo de carne de camélidos. A ver, la economía. Como ya te he dicho, si aquí no crece nada, inclusive si tú llevas animales, la mayoría de animales de granja, todos se van a morir, puesto que no aguantan el frío. ¿Ya? De todas las especies de animales, es una sobre todo la que sí logra resistir, que son los camélidos. ¿Se entiende? La llama, alpaca, la vicuña, el guanaco, logra sobrevivir a las altitudes de la meseta. Por eso es que hay que entender que en el caso de Tiahuanaco, su principal actividad fue la ganadería. Ojo, pregunta, ten cuidado para el domingo, ¿ya? Todos los pueblos antiguos basaron su economía principalmente la basaron su economía principalmente la basaron en la agricultura. Casi todos los pueblos tuvieron como principal actividad la agricultura, excepto Tiahuanaco, que por sus condiciones su principal actividad fue la ganadería. Ahora, hay que entender que esto fue complementado con algunos factores. ¿Por qué? Por lo siguiente. Imagínate que tú durante todo un mes comes solamente pollo a la brasa. ¿Se entienden? Sí, Ya. El problema de hacer eso es que se sabe que nosotros para poder desarrollarnos necesitamos algo que se llama variedad dietética. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que comer cosas diferentes en las comidas diarias. Si comemos lo mismo, nuestro cuerpo puede desnutrirse. Los tiahuanacos ya sabían eso perfectamente. Y lo que hicieron, ¿qué cosa? Como lo único que tenían a la mano era la carne de camélidos y la papa negra que sembraban, tuvieron, tuvieron la necesidad de buscar nuevos elementos, entre ellos cuáles. ¿Ya? Ellos hicieron algo peculiar. Desde la zona alta donde vivían, enviaron a algunos grupos de sus pueblos hacia las zonas bajas. ¿Se entiende? sí, ¿Ya? Mejor dicho, desde acá, desde el collado donde vivían, donde tenían llamas y alpacas, enviaron a un grupo de pobladores a la zona baja, a la selva donde consiguieron coca y yuca. Otro grupo lo enviaron a los valles interandinos donde consiguieron papa, quinoa. Otro grupo lo enviaron a la costa donde consiguieron maíz y algodón. Y otro grupo lo enviaron a la playa donde consiguieron pescado y guano. La pregunta es un detalle, jóvenes. ¿Dónde hay menos dificultades para la coexistencia? Menos dificultades para la coexistencia. ¿En la playa o en la puna? ¿Dónde hay menos dificultades para vivir? ¿Playa o puna? ¿Mm? ¿Qué pasó? A ver, chicos, ¿dónde hay menos dificultades para vivir? ¿En la playa o en las punas? En la playa. En la playa, pues. La puna está a más de 4.000 metros, y ya hemos hablado. Pero acá hay un detalle, mira. Si tú vivías en la puna y te fuiste ahora a vivir a la playa, entonces ¿para qué quieres volver a la puna? ¿Se entiende? ¿Se comprende?
Sí, Pero lo curioso es que si ya no hay la necesidad, pero aún así la gente volvía. La gente volvía a las zonas altas periódicamente. ¿Y por qué sería la pregunta entonces? Veamos acá. Como te dije, para sobrevivir a los fuertes fríos, los tiahuanacos desarrollaron una técnica muy peculiar que consiste en esto. Las chacras son inundadas con agua de acequia. ¿Para qué? Básicamente en la mañana cuando el sol ya emite un fuerte calor, el agua permite disminuir la temperatura. Y en las noches en que hace frío, todo ese calor, todo ese calor que el agua ha retenido, eh, entonces el agua empieza a expulsarlo. ¿Se entiende? ¿Se sí, comprende, joven? Ya, ese calor que se expulsa, ese calor hace que los cultivos, hace que los cultivos puedan sobrevivir y así evitar que los cultivos estén muriendo básicamente por las heladas y por el frío. Esa técnica se llama camellones o también llamado guaruguaro en ese sentido, ¿no? En este sentido. A ver, la pregunta sería, la pregunta que formulamos hace un momento era, ¿y por qué estos pueblos que están en la zona baja volvían? ¿Por qué estos pueblos volvían? Y básicamente era por lo siguiente, ¿no? Estos pueblos volvían básicamente por el tema religioso. ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? sí, ¿Ya? O sea, cada cierto tiempo estos señores volvían, ¿por qué? Porque en la zona alta, al parecer, es donde estaban sus divinidades. Y esas divinidades eran importantes en sus creencias para su desarrollo, entre otros. A este tipo de prácticas es lo que un antropólogo norteamericano llamado John Murray denominó, lo llamó control vertical de los pisos ecológicos. De esa manera lo denominó. Básicamente consistía en ocupar diversos pisos a diversas altitudes. Aquí podemos entonces tener en cuenta este elemento. Los pueblos volvían cada cierto tiempo al collado y cuando volvían ya participaban en ceremonias religiosas, como aquí lo puedes observar, como por ejemplo la fiesta del Coyurriti, y cuando volvían al collao llevaban los productos, pues, y así la gente de la zona alta podía sobrevivir por los productos que les llevaban. Veamos. Acá un detalle, ¿no? En los templos que se ubican en la ciudad de Tiahuanaco se han encontrado estos elementos que son monolitos. ¿Ya? Este es el famoso monolito de Ponce, por ejemplo. Mira, ves un detalle. Primero, que el ojo está botando algo parecido a una lágrima. Siguiente, que en la mano tiene un vaso, ya tal vez para consumir la chicha de jora. Pero en la otra mano tiene un canutillo. ¿Te acuerdas qué era un canutillo? A ver, chicos, ¿se acuerdan qué era un canutillo? Eso lo hemos explicado, ¿ah? Ten cuidado, ¿ah? ¿Qué era un canutillo, jóvenes? A ver, canutillo se le llama, canutillo se le llama a una pequeña cañita para poder consumir las drogas de las ceremonias religiosas. ¿Se entiende? sí, Ya, muy bien. Entonces, eso básicamente por ahí es que entendemos esto. Al parecer, estas importantes, esas figuras, estos monolitos, no son otra cosa que la llamada representación, pues, eh, de los sacerdotes que dirigían a estos pueblos, en ese sentido, ¿ya? Y estos, como ves, estos sacerdotes eran líderes de esos pueblos y tenían una gran importancia en el desarrollo, en el día a día de las cosas que los habitantes de Tiahuanaco hacían y desarrollaban en ese sentido. Entonces, hay un importante punto acá, las creencias religiosas que los Tiahuanaco tenían respecto a estos componentes. A ver, ¿qué más observamos acá? En cuanto a la arquitectura, ¿ya? La ciudad de Tiahuanaco presenta, mira, por ejemplo, puedes ver acá cabezas clavas, ¿ya?
las famosas cabezas clavas, pero mira que ya no son terroríficas como en el caso de Chavín. Ahora son cabezas un poco menos, más comunes, ¿ya? Igualmente puedes ver, mira, los muros de piedra, ya alineados de manera bastante ordenada, ¿no? Básicamente, estos muros, su base era de piedra. Los muros eran unidos con grapas, veamos acá. Mira, acá iba una grapa, ¿ya? ¿Has visto cuando engrapas un papel? ¿Ya? Igualmente esto tenía la función. La función era mantener a las piedras unidas y evitar que éstas se separen cuando habían fuertes temblores. Ya, de ahí la función de estas grapas de cobre. Ahora, si nosotros analizamos al pueblo de Tiahuanaco, la ciudad de Tiahuanaco, entendemos que no tiene un solo templo, tiene diversos templos. Por ejemplo, el más importante de estos templos era este, Calasasaya, donde se encuentra el monolito de Ponce. Acá está el templete, acá está la Putuni, Quericala, Pumapunco, y acá se encuentra el lugar más alto, con mayor altura del sitio, llamado la pirámide de Acapana. En ese sentido, entonces, en ese sentido podemos observar, ya acá arriba ves Calasasaya, ahí justamente ves la puerta y detrás de la puerta el monolito de Ponce, y debajo ves, en la parte baja ves el templete, ¿no? Aquí vemos a la pirámide de Acapana, y aquí el templete semisubterráneo con el templete semisubterráneo con las cabezas clavas en ese sentido, ¿no? Ahora, este es Putuni, por ejemplo, como ves el templo se encuentra bastante destruido. Ahora, en cuanto a la cerámica presenta dos tipos. Una de ellas es la cerámica de pebeteros. ¿Se entiende lo que es un pebetero? ¿Se entiende lo que es un pebetero? No. Ya, a ver, no sé si has visto tú a estas señoras que pasean junto con el Señor cuando pasa el Señor de los Milagros, adelante hay unas señoras que tienen una especie de recipiente con lo cual botan humo. ¿Se entiende? Sí. Ya. A esas señoras se les llama sahumadoras. El pebetero también es conocido como saumerio. ¿Y qué es eso? No es otra cosa que un recipiente. Aquí dentro tú colocas hierbas o maderas para ser quemadas, ¿ya? Solo que estas maderas y hierbas tienen esencias aromáticas, ¿ya? Es como cuando en tu casa tú, por ejemplo, compras tu pequeño incienso y lo pones para que emana un olor agradable. ¿Se entiende? Sí, Ya. Eso es entonces un pebetero, ¿no? Un pebetero. También los tehuanacos se caracterizaron por desarrollar en cerámica los llamados vasos ceremoniales. Ojo, acá hay que tener un detalle claro. Vaso ceremonial y el quero. Estos son diferentes. La forma del vaso es similar al quero, pero hay que tener en cuenta que el quero es un vaso de madera. Estos son vasos de cerámica, ¿ya? Y por lo tanto no se le puede llamar quero. Aquí ves algunas muestras, ¿ya? Ves cómo predominan los colores oscuros dentro de las vasijas, dentro de las vasijas de Tiahuanaco. Y acá está otro saumerio y los vasos ceremoniales. En cuanto a la escultura, estos señores les rindieron culto al dios de los báculos, que está representado acá, en la portada del sol, y aquí ves al famoso monolito Ponce. Aquí ves, por ejemplo, en la parte superior de la portada se encuentra esto, ¿no? El famoso dios lloroso o Huiracocha. Y a los costados puedes ver ahí estas pequeñas figuras que representan propiamente, se crea una especie de ángeles protectores de la divinidad. Y aquí un detalle, ¿no? Aquí puedes ver la cara más grande y te das cuenta claramente que hay una especie de lágrimas. ¿Se observa? sí,
De ahí la idea de Dios lloroso, pues como se le llama, ¿no? Bueno, el monolito Ponce. El siguiente pueblo que vamos a analizar es básicamente el pueblo Wari. No hay una... A ver, si hacemos un poco de historia, se sabe que en los años 30, el famoso arqueólogo Julio Cetello fue invitado para ir a la zona de Ayacucho. Julio Cetello va y cuando llega a Ayacucho en unas haciendas, en una hacienda llamada Viñaque, descubre que muchos de las tumbas que había en el lugar habían sido profanadas, habían sido saqueadas, guaqueadas. Y Tello encontró solamente fragmentos rotos, desperdigados. Y Tello, bueno, como Tello estaba ocupado en sus otras investigaciones con Chavín, Paracas, es que Tello no le dio mayor importancia y lo dejó guardado en la Universidad de Huamanga. Como casi 20 años después, un chiquillo nada más en ese tiempo llamado Luis Guillermo Lumbreras recoge, ya accede al material que Tello dejó. Y al analizar tanto los objetos como ir al campo para analizar las construcciones, él llega a una conclusión. Llega a la conclusión de que Wari representa el primer imperio andino. Jóvenes, características de imperio. ¿Un imperio está en expansión o en contracción? Expansión. Excelente, muy bien. Todo imperio se caracteriza porque está en expansión. Pregunta, ¿expansión militar o religiosa? Religiosa. Muy bien, muy bien. La expansión es religiosa. ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Qué te escuché? Me he equivocado. ¿Religiosa? ¿Qué pasó? ¿Ya? A ver, Ah, los dioses. ya, a ver, ten cuidado ahí, ¿ya? Cuando hay una expansión religiosa, eso se llama teocracia, ¿ya? En el caso de Wari, Wari es un imperio, ¿por qué? Primero, porque Wari está en proceso de expansión y segundo, porque su fuerza principal es la fuerza militar. Es su fuerza principal. Justamente, una de sus evidencias se ve acá, los famosos tazones ceremoniales. ¿Ya? Estos tazones son muy importantes porque demuestran, puedes ver, acá hay una especie de báculo y acá hay otro báculo. Demuestran una nueva forma de Dios de los báculos en el contexto andino. Un detalle curioso es que puedes ver acá, ves la cara de este señor, lo ves en la parte baja, y puedes ver ahí claramente, mira, mazorcas de maíz. ¿Se observan? Sí, Ya. Esas mazorcas de maíz se piensa que representan no otra cosa que los tributos que se le piden a los pueblos, en este caso tributos en alimentos, ¿no? Ya. Wari Lumbreras llegó a determinar que este era el primer imperio y por lo tanto el más antiguo en suelo peruano. Dice, su centro político fue la ciudad de Viñaque. Viñaque se encuentra en Huanta, en el sector en Ayacucho. Fue un estado centralista y expansivo que abarcó la costa, la sierra y la ceja de selva, o sea, la selva alta. Especialmente llegaron a la zona de Cusco. ¿Ya? El origen de Wari, ¿cómo se da? Básicamente los Wari descienden de un pueblo en Ayacucho llamado Huarpa. ¿Se entiende? sí, ¿Ya? Solo que algo curioso es que este pueblo Huarpa al parecer tuvo contactos con la sociedad Nazca y con la sociedad Tiahuanaco. Y en algún momento estos señores de Huarpa empezaron a copiarse las estrategias que practicaban los Nazca y los Tiahuanaco. Luego de copiarlo, mejoraron estas estrategias y eso les permitió iniciar su expansión militar. Por eso es que dice acá, bien en claro, ¿no?
Wari es el fruto de la síntesis de los Huarpa, Nazca y Tiahuanaco, ¿ya? A ver, por ejemplo, acá abajo puedes ver, ¿no? Algunas construcciones de Huarpa ubicadas en la zona de Ayacucho. Son más antiguas que Wari. Al final, ¿qué fue Wari, profe? Wari fue básicamente, Wari estaba integrado por una capital. ¿Se observa? sí, Ya. Pero curioso es que habían ciudades secundarias y esas ciudades secundarias eran integradas por caminos. Estos caminos eran fundamentales para comunicar a toda la población. Lo curioso es que, profe, estos caminos ya eran básicamente dominados por un Estado que dominaba la fuerza militar. Por eso la presencia y la insistencia de Lumbreras al señalar que eran un imperio. Veamos acá. A ver, respecto a la, primero vamos a ver, respecto a la cerámica. Su cerámica fue polícroma, fíjate cómo ahora hay un predominio de colores naranja. Su estilo principal fue el estilo Robles Moco. ¿Qué es Robles Moco? No es otra cosa que una hacienda donde se encontró cerámica. Se sabe que esta cerámica es propiamente de la fase de las conquistas militares. ¿Se entiende? ¿Se me comprende? sí, Sí, profesor. Entonces, en la etapa de las conquistas militares es que este tipo de vasijas se empezó a producir. Rindieron culto al dios de los báculos o dios Visco. En, aquí puedes ver algunas otras muestras de cerámica de la época, ¿no? Ahora, en cuanto a la arquitectura, hay que tener en cuenta que los Wari tuvieron ciudades secundarias. Obviamente, la capital, Miñaque, era la ciudad principal, pero las otras ciudades ocupaban un puesto de ciudades secundarias. Los arqueólogos a esas ciudades secundarias les han llamado cabezas de región. ¿Se comprende? ¿Se sí, comprende? Ya. Entonces, esas cabezas de región fueron importantes para mantener al imperio cohesionado en muchos aspectos. A través, como te dije ya, esas cabezas de región eran unidas a través de una red vial, una red de caminos. Aquí destacan ciudades como Viñaque, Piquillacta. A través, veamos acá. Otro detalle que se ha encontrado respecto a Wari es que, a ver, veamos un detalle ya. ¿Alguna vez has ido a Gamarra? ¿Han ido a Gamarra alguna vez? Sí, Ya. Se han dado cuenta que en Gamarra, en los grandes edificios, ya los comerciantes, los vendedores están hasta el piso 3, piso 4, ¿no? ¿Me entiendes? así es. Ya. En el quinto piso, cuarto piso están los restaurantes, pero por encima de los edificios hay más pisos. ¿Qué hay ahí? ¿Ya? Ahí es donde están los talleres. Eh, muchas veces, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, llega un empresario y un empresario alquila cuatro puestos en el piso 7. Cuatro puestos, ¿ah? ¿Y para qué? ¿Ya? En estos pueblos lo que hace este señor, en estas tiendas, perdón, en una tienda ubica solamente a los costureros, en otra tienda ubica a los planchadores, en otra tienda ubica a los que embolsan la ropa, en otra tienda ubica a los cortadores de tela. Mejor dicho, a cada trabajador lo separa según la especialidad que domina. ¿Se entiende? Se entiende. Ya. Eso es importante porque nos permite entender un factor, nos permite entender cómo es que estos señores básicamente empiezan a ordenar a los trabajadores y a separarlos según su especialidad. Eso es lo que se llama especialización del trabajo, pues. Profe, ¿y eso para qué sirve? Si tú juntas a todos los costureros en un lado, entonces tú los puedes presionar a todos a la vez para que trabajen más rápido. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Chicos, ¿se comprende? Sí, profesor. Ya. Eh,
Esto generó un factor muy importante, puesto que, mira, acá en esta ciudad, Wari, se ha encontrado, por ejemplo, mira, en un cuarto se ha encontrado pepitas de palta. Una pepita, ¿has visto las pepas de palta, no? ¿Entiendes? sí, Pero al medio de la pepa de palta hay un hueco, ya se ha encontrado así. Y básicamente eso, ¿qué significa, profe? Lo que pasa es que algunas mujeres en los Andes, cuando tejían, las mujeres, para que el hilo no se levante con el viento, le pasaban por el medio, le pasaban esta pepa de palta para que así el hilo caiga y el hilo pueda ajustarse, ¿ya? En otro lugar, en otro cuarto se han encontrado paletas de madera. Esas paletas, ¿para qué sirven? Sirven para aplastar, para darle una forma, un acabado final a la cerámica. Se ha encontrado, por ejemplo, algo parecido a martillos, pequeños martillitos que son utilizados para producir metales. Entonces, mira, lo mismo que te dije en Gamarra, que te dije que se separaba a cada trabajador para especializarlo y explotarlo, al parecer lo mismo se está aplicando acá. ¿Se entiendes? sí, ¿Ya? Entonces vemos qué cosa. Esos son los motivos que llevaron a Lumbreras a señalar que Wari era un imperio. Mejor dicho, en estas ciudades se aplica ya una planificación urbana de tipo imperial para satisfacer las necesidades de este imperio, ¿no? A ver, algunas ciudades Wari importantes, aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ver acá, tenemos, por ejemplo, a Viñaque, ya en Ayacucho. Como te dije, aquí no se encontró mucho de lo. Cuando llega Tello, casi todo ya estaba huaqueado, ¿no? Este es Wilcahuaín, en el sector de Ancash. Este es el templo de Wari, en el complejo de Pachacamac, en la zona de Lima. Este es, si más no me equivoco, Vilcahuamán, en la zona del Cusco, ya entre otros, ¿no? Ya, en esta parte, ¿qué vamos a observar? Como te das cuenta, Wari tenía todos los elementos que se reconocen en un imperio. Una élite gobernante, grandes almacenes para acumular los tributos, un poderoso ejército, entre otros. Aquí puedes ver, ¿no? Por ejemplo, este camino, ¿no? Los Wari utilizaban, como te dije, la red de caminos para poder enlazar las ciudades. Y aquí te das cuenta de ello, pues, cómo el camino pasa por en medio de la ciudad. Estos caminos eran utilizados principalmente para dos motivos. Como ves acá, transportar los tributos, pero también enviar soldados en caso de que hubiera rebeliones. Dos hallazgos son importantes cuando hablamos de Wari. Ya, dos hallazgos. Uno de ellos es el mausoleo de Warmey. Mausoleo se llama una especie de cuarto donde hay varios cuerpos enterrados. Justamente esto fue hallado en la zona de Ancash. ¿Ya? En Ancash se encontró qué cosa, se encontró un cuarto con una serie de cuerpos de mujeres mutiladas. Aquí ves más o menos dentro de los fardos funerarios qué es lo que se encontraba, ¿no? Entre otros. Como ves, tiene una diversa gama de objetos de alto valor. El señor Wari, ¿dónde ha sido hallado? Como te he dicho ya, todas las tumbas en Ayacucho habían sido saqueadas. Lo que hoy día se llama el señor de Wari es un hallazgo hecho en el Cusco. Justamente mira esa máscara que nos refleja cómo debió haber sido. Aquí ves parte de su máscara y acá, entre otros, ¿no? Ahora, el siguiente periodo es el periodo del intermedio tardío. Este periodo también es conocido como estados regionales, ya que fueron estados posteriores a la caída del Imperio Wari. Durante esta etapa, si te das cuenta, surgen pueblos muy diversos. Por ejemplo, Tayanes, Tumpis, Chachas, Cuismancos, Sicanes,
Huamachuco, Chimú, Chancay, Collis, Ichma, Pichincha, Huanca, Astorangaes y la zona de Chanca y la zona de Quilque, que fueron los que dieron el futuro origen a los incas y los reinos altiplánicos. A ver, un avance de esta época es que aparecen propiamente los primeros comerciantes. Primeros comerciantes. ¿Se entiende? Sí, Profe, entonces antes no había comercio. Ahí hay una diferencia, ¿ya? Lo que pasa es que lo que se hacía antes básicamente era intercambiar productos. ¿Y cómo le llamamos ese intercambio? ¿Cómo le llamamos? trueque. Trueque, muy bien. ¿Ya? Antes lo que se hacía era trueque. O sea, habían formas de intercambio, pero ¿cuándo decimos que aparece un comerciante? Un comerciante aparece cuando se demuestra que una persona se dedica todo el día exclusivamente al comercio, ¿ya? Y no se dedica a otra actividad. Aquí ves un caso peculiar, ¿no? Yo te dije que en el intermedio temprano ya se empezó a construir haciendo uso de adobes, ¿ya? ¿Qué es el adobe, profe? El adobe es una caja pequeña en la cual echas barro, sacas la caja y le das forma al barro. Luego eso va a ser cocinado. Ese es el adobe. Pero esto ya no es un adobe, profe. Ves que los bloques son bastante grandes. Esto se llama tapial o adobón. Se llama tapial o adobón. Justamente aquí ves una foto. Mira, ¿puedes ver los tapiales? ¿Se puede ver? Sí. Y ahí voy, mira los tremendos bloques, ¿no? Una persona será de este tamaño nada más. Mira los tremendos bloques que hay que se deben, bueno, mejorar en este caso, ¿no? Otra característica del intermedio tardío, tiene que ver con este factor. A ver, vamos a dejar de compartir un momento. Ya, vamos a anclar, ¿ya? A ver, fíjate. ¿Se puede ver este objeto? Sí, profesor. Ya, te das cuenta que por aquí está quemado, ¿no? Pero mira, si esto lo volteamos, ¿te das cuenta que ahí hay una forma o no? Es como un molde, ¿no? Así es, muy bien. Excelente. La idea era esta. El artesano agarraba la arcilla y la tiraba acá adentro y luego la aplastaba. Luego esto lo dejaba secar, luego lo echaba, lo volteaba, sacaba el molde y se lo llevaba. Gracias a estos moldes se pudieron hacer figurinas como estas. ¿Se observa? Sí, un pitufo. Algo parecido. Mejor dicho, esto salía de estos moldes. De estos moldes salían estas figuras. A ver, jóvenes, si pregunta, si ahora hay una preocupación por usar moldes, si hoy en día existe una preocupación, vamos a compartir primero. Ya. A ver, vamos a compartir acá. Ya. ¿Cuál es? Perdón, disculpen. Hay que. Allá. ¿Se observa el PPT? Sí, ¿Se observa? Ya, ok. Entonces, el comercio, los adobones, y aquí, ¿no? Estos son moldes, muy bien dicho, son moldes. Eh, y aquí, por ejemplo, a través del análisis de esta cerámica, podemos decir que su calidad aumentó o disminuyó con respecto a las épocas de Mochica.
Calidad, ¿aumentó o disminuyó? Jóvenes, algo que hay que tener en cuenta es que cuando se cambia de periodo, la calidad va a disminuir y la cantidad va a aumentar. Por eso los moldes. La pregunta es, si la cantidad aumenta, ¿por qué aumenta? Efectivamente es porque el comerciante está cambiando esos productos por algún elemento parecido a la moneda. A ver, una segunda parte trata sobre el intermedio temprano y los pueblos que aquí ocuparon, ¿no? En primer lugar tenemos el pueblo Chincha. Por ejemplo, mira, ahí está la entrada de Chanchán, los tapiales. Se desarrollaron en la ciudad de Chanchán y fueron conquistados por los incas. Predominó la cantidad y no la calidad con el uso de moldes. Dice, la economía agrícola complementada por las... A ver, la economía fue agrícola, típico de un pueblo de la costa, complementada por la pesca y el comercio. Y se dio la construcción de huachaques. ¿Qué es el huachaque, profe? Perdón. Huachaque se le llama a esto de acá. Es un pozo hundido, ya, pero no es un pozo pequeño, por si acaso, es un pozo bastante ancho y profundo. ¿Para qué? Para que ahí aflore el agua subterránea. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Chicos, ya. Ahí básicamente es el huachaque. En orfebrería destacan pues su influencia Sicán, ¿no? Ya, el tumidillismo inclusive pertenece a Sicán, que fue básicamente el robo de esta pieza, ¿no? Ya. Bueno, aquí ves la figura del dios Nailam, entre otros. Y aquí un vaso ceremonial, entre otros. Ya. Y, a ver, a ver, a ver. En la arquitectura, como dijimos, ya usaron tapiales y los decoraron con frisos y destaca Chanchán. Mira, estos dibujos que ves acá, ¿se observa el dibujo que estoy resaltando? Sí. Sí, se observa. Ya, esos dibujos se llaman justamente frisos. Aquí puedes ver parte de su desarrollo. Mira, estos frisos, ¿no? Bastante decorados y bastante conservados, ¿no? ¿Y qué representan, profe? Perdón por la interrupción. Comúnmente hay diversos motivos. Por lo general tienen motivos naturalistas, ¿ya? Representan peces, olas, aves marinas, lobos marinos, o sea, las cosas que ellos ven en el mar, ya tienen una gran connotación pesquera. Este es el muro que construyó Pachacútec. Se observa, mira, a dónde llega el muro, ¿no? ¿Se observa? El plagio de la muralla china. Claro. Ah, sí, pues. Ya es un muro inmenso, pero este muro fue utilizado en la guerra contra los incas, pues. Curioso, a pesar de eso cayeron, ¿no? En el caso de Chincha, los chinchas se desarrollan al norte de Ica. Eh, lo que se sabe de los chinchas es que fueron grandes comerciantes, muy importantes comerciantes, los más grandes comerciantes de esta época. Se ha descubierto debido a que en estos cuartos se han encontrado almacenes con productos que no son del lugar. Se sabe hoy día que básicamente fueron una confederación de estados. Profe, ¿y esas conchitas con espinas qué son? ¿Cómo? Esas conchitas con espinas, ¿qué son? Y ahora lo vamos a ver, ya, un momentito, un momentito. Ahora lo vamos a ver. A ver, su centro fueron una confederación, su centro fue Tambo de Mora, que lo ubicamos aquí en la parte norte de Ica. Bueno, podemos ver acá las ciudades Chincha. Se sabe que los Chincha llegaron, gracias a sus rutas, llegaron hasta Chile, fueron hasta la selva, llegaron hasta Ecuador, inclusive llegaron más allá. Eso lo hicieron gracias a estas embarcaciones bastante simples llamadas balsas. Y esto es lo que nos dice tu compañero, ¿no? Estas conchas se llaman espondilus. Lo curioso es que estas conchas solamente hay en unas islas en Ecuador. Lo que se sabe es que en un cuarto se encontró que
que los Chincha tenían abundante de estas conchas. La pregunta es, ¿y para qué servía? Al parecer, imagínate que yo era un Chincha, yo iba hasta Ecuador, intercambiado por estos caracoles que para sacarlos necesitas bucear por lo menos 8 metros. Tomas el caracol, lo llevas a Chincha, luego te vas a la selva y lo cambias por hoja de coca. ¿Y ellos qué hacían con eso? Ellos agarraban el caracol, lo rompían, lo aplastaban hasta triturarlo y luego pulverizarlo, y luego ese polvillo lo tiraban al viento, ¿no? ¿Se entiende? Lo tiraban al viento. Sí, en las ceremonias. Lo que pasa es que los antiguos incas pensaban que esa era la principal forma de ofrecer una ofrenda a un dios. Por eso es que lo hacían, ¿no? Su actividad principal entonces fue el comercio, desde Ecuador hasta el Callao, entre otros. En la cultura practicaron la xilografía. ¿Qué es la xilografía? Es el tallado de madera. Eh, Luego dice, destacan los vasos narigones. Vasos argil. Vasos narigones. Pues sí, estos vasos narigones se hicieron básicamente de plata. Puedes ver aquí parte de su elemento, ¿no? Aunque es bastante rústico, ¿no? Acá ves los remos de madera. Yo también. Entonces, en cuanto a los reinos aymaras, debemos decir que ellos se ubicaron en la meseta del Collao, ¿no? Fueron conquistados por los incas. Y su tecnología continuaron todas las tradiciones que los pueblos como Tiahuanaco vivieron en el Collao. O sea, no tuvieron una cultura propia y predominó la ganadería. Como ves acá en las tumbas de Siyustani, estas torres ya fueron importantes porque aquí dentro se enterraban a sus difuntos. Aquí puedes ver parte de la ubicación de estos pueblos. Y aquí diversos tipos de chulpas que se han hallado en el camino. El último pueblo a analizar es el pueblo Chachapoyas. Los Chachapoyas tuvieron dos centros importantes, Cuélaba y Gran Pajatén. Ambos fueron sometidos por los incas, básicamente por Tupac Inca y Yupanqui. La arquitectura funeraria, en la arquitectura destacan los llamados purumachos. Purumacho es esta figura que ves acá al costado, que es de arcilla. Solamente en la parte baja es donde se encuentra donde se encuentra propiamente la momia enterrada. Como ves, están hechos de arcilla, son de casi el tamaño de 3 metros, con caras, con rostros muy alargados, y un detalle es que los ojos siempre parece que estuvieran triste, melancólico, ¿no? Aquí ves algunas fotos de Cuélaba y el Gran Pajatén desde lo alto. Acá puedes ver, por ejemplo, parte de las torres funerarias, ¿ya? Esas torres son importantes porque ahí se ha reflejado mucho de la cultura de este pueblo. Vemos ahí, por ejemplo, ¿no? Podemos ver un detalle también de estas torres funerarias. Imagínate, aquí dentro está el fardo funerario, pero saliendo afuera hay diseños geométricos. Y lo curioso es que, aunque ya, en este sentido entonces, las torres también juegan un rol fundamental. Y en la parte alta de la torre puedes ver estas pequeñas figurinas. ¿Se ven? Sí. Ya. Esas figuras se le ha dado el nombre de... aquí hay otra construcción bastante extrema. A estas figuras se le ha dado el nombre de la denominación de pinchudos, ya, puesto que todas presentan órgano sexual masculino. Esa denominación. Aquí ves, mira, lo muy difícil que es escalar para llegar a los sarcófagos, entre otros. A ver, te dicto las preguntas, por favor, ¿ya? ¿Listo? ¿Están listos?
Chicos, ¿están listos? Jóvenes, ¿están ahí? Adelante, profe. Ya, al toque, ya, apuntamos. Sí, profesor. Uno enano. Dos avión. Tres dedo. Cuatro, perdón, la cuatro, cuatro dedo. Cinco barco, está la figurina, ¿no? Cinco barco. Seis, seis enano. Siete avión. Ocho dedo. Nueve dedo. A ver, 9 dedo y 10 barco. 9 dedo y 10 barco. Muy bien. Y con esta imagen. A ver, chicos, algunos detallitos antes de culminar la clase, ¿ya? A ver, te dije economías productivas. ¿Cuáles eran sus actividades? Tradeo. ¿Cómo? Tradeo. El trueque. Perdón, quiero que te hablan en mi forma. No, economía productiva. Agricultura y ganadería. Cuidado, ¿ah? A ver, otra. ¿Cómo se llamó